capítulo pasado empezamos a hablar acerca de la endometriosis y toda la parte médica, pero teniendo en cuenta que la endometriosis necesita un abordaje multidisciplinario, hoy me encuentro aquí con estas dos grandes mujeres que les voy a presentar, la doctora Isabel, nutricionista, y la doctora Alexia Yepes, psicóloga. Entonces hoy queremos hacer un abordaje a partir de la nutrición, cómo nos puede ayudar cuando tenemos endometriosis, y el abordaje de la salud mental. Bueno, y para empezar, entonces, quiero empezar contigo, Isa. Y Ok. lo primero es que sabemos que la nutrición influye en muchísimos aspectos de nuestra vida, pero en endometriosis hay algo muy interesante, Ujú. ¿cierto? Porque sabemos que la endometriosis es una enfermedad dependiente de hormonas. Así es. Entonces, quisiera saber si hay evidencia y si de verdad la alimentación sí puede ayudarnos a modular esta enfermedad, ayudándonos a modular el tema de los estrógenos, Ujú. eh, y si hay evidencia, si sirve, cuéntanos. Bueno, realmente, Dorley, sí se ha encontrado evidencia que la nutrición puede intervenir en el tratamiento para la endometriosis. Se ha encontrado, pues como tú misma lo dijiste, la endometriosis es una enfermedad dependiente de hormonas, principalmente con la nutrición podemos trabajar con el estrógeno, ¿cierto? Hay algo que se llama estroboloma, que es el conjunto de bacterias intestinales que se encargan en la eliminación y en la nivelación de estrógenos em, a nivel pues de circundante en el Sistémico. cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando hay un buen consumo de fibra, ¿cierto? Vamos a ayudar a que esas bacterias se nutran con probióticos, con la fibra, y esto nos va a ayudar a que haya una mejor, pues como una mejor presencia de bacterias buenas en el organismo. Entonces, al haber una buena simbiosis entre las bacterias buenas y fibra, entonces esto nos va a ayudar a que haya una mejor eliminación de estrógeno en del organismo por medio de las heces. Mira, Isa, o sea, ahí es súper interesante porque hoy en día estamos hablando mucho de la importancia del intestino en salud Completamente, mental, en todo, y la nutrición es eso, y sí hay mucha relación con la salud intestinal y la salud femenina, o sea, completamente. todo este tema de la hormobiota cada vez toma más fuerza, Así es. entonces muy, muy interesante, sí, y es verdad, nos puede ayudar entonces a modular el tema de los estrógenos, a As- disminuir esa carga a disminuir estrogénica. esa carga estrogénica y no solo eso, como también la endometriosis también es una enfermedad inflamatoria, pues Ah, sí. tener una alimentación antiinflamatoria con un buen aporte de antioxidantes a partir de la vitamina C, la vitamina E, también a partir de la vitamina D, que es inmunomoduladora, y también con baja carga de grasas saturadas, como el ácido palmítico, que es muy proinflamatorio. Pues entonces, cuando tenemos una buena regulación a partir de la alimentación con estos nutrientes que te acabo de mencionar, serás, nos va a contribuir mucho al dolor de las mujeres con sus crisis de endometriosis, ¿cierto? Entonces, realmente se han encontrado estudios y todos estos nutrientes que te acabo de mencionar están completamente estudiados y tienen su evidencia científica, aunque se ha encontrado también que se necesitan mucho más estudios para poder respaldar aún más como todos estos Tener mecanismos de evidencias acción, más ajá, fuertes. más fuertes, pues como en revisar en cantidades de poblaciones más grandes. Ujú. Bueno, falta como muchos estudios, pero en los pocos que se han hecho se han encontrado que definitivamente sí, Grandes beneficios grandes a beneficios nivel hormonal, e inflamatorio. inflamatorio. Y es que esas Así son es, las bases de la endometriosis. Es esas una son, enfermedad inflamatoria y dependiente de hormonas. así es. Súper, súper interesante. Y como es una enfermedad inflamatoria y dependiente de hormonas, también causa muchísimos síntomas. Recordemos el dolor pélvico crónico, los problemas de fertilidad, los sangrados uterinos abundantes, y todo eso impacta mucho en la calidad de vida y en la salud mental de las pacientes. Así es. Entonces, quiero ir contigo, Alexia, y preguntarte cuáles son los síntomas más frecuentes que presentan las pacientes con endometriosis. Bueno, al hablar de endometriosis, definitivamente tenemos que hablar de un dolor crónico y al ser un dolor crónico, muchas veces es un dolor incapacitante que afecta toda la dinámica personal, familiar, sexual y el núcleo pues académico. Es decir, estamos hablando que afecta toda la totalidad del individuo. Entonces los síntomas más frecuentes son tristeza, frustración, miedo, agobio y en algunos momentos ya podríamos hablar de patologías como síntomas depresivos, como episodios de ansiedad, sobre todo de episodios de ansiedad sumado cada mes que me va a pasar, cuáles son esos síntomas, cómo me voy a comportar, ¿cierto? Y cómo voy a poder tener una vida cotidiana al resto de otras mujeres que pueden tener una vida sin esta sintomatología.
Entonces, los síntomas son importantes trabajarlos con apoyo desde psicología o desde psiquiatría, dependiendo de la severidad, pero sobre todo es partir desde la aceptación del diagnóstico y que definitivamente sí tiene como tal una repercusión a nivel emocional. Pero es que sí, esto es lo que nosotros vemos todos los días, ¿cierto? O sea, debe ser muy frustrante para una paciente. Cada mes va a tener un dolor fuerte, unos días de incapacidad, porque la endometriosis es incapacitante, y lo decíamos en el episodio pasado. Desde las chicas en el colegio, desde que tienen sus primeras menstruaciones, Totalmente. vivir con estos cólicos es muy limitante. Y yo he visto en las revisiones, en los estudios, que hablan mucho de depresión y ansiedad asociadas a la endometriosis. Correcto, sí. Hay sintomatologías asociadas como episodios depresivos y episodios de ansiedad mes a mes. Pero también hay que partir de otras emociones que pueden surgir en la mujer y es me van a creer el dolor. Entonces muchas veces o la pareja o el ambiente laboral, en fin, logran hacer señalamientos como eso no es verdad, esto es mentiras, tomes una pastillita y eso se le pasa, tomes una aromática, todo está en la mente. Entonces estas emociones, claro, claro. Es que eso es la menstruación, eso es normal, ser mujeres. Exacto, exacto. Entonces el primer ejercicio que una mujer con endometriosis tiene que partir es aceptar su diagnóstico, aceptar su patología emocional, física y por supuesto pedir ayuda y hacer todo el tratamiento. Y qué tan interesante que estamos hablando que no solo es el tema mental, también es la alimentación. Lo que comemos también nutre nuestro cuerpo, pero nutre nuestra alma, nuestro ser, nuestro espíritu y toda la relación. Entonces, qué bonito poder entender que una mujer que está pasando por estas circunstancias, hay soluciones en todos los ámbitos. Me gustaría que continuemos hablando de un tema que tiene que ver con salud mental y con nutrición, y es la vitamina D. Isa, ¿cómo impacta la vitamina D o cómo influye en la endometriosis? Bueno, la vitamina D se ha encontrado varias evidencias científicas que nos puede ayudar mucho en el tratamiento de la endometriosis. Primero, por su capacidad en modular la respuesta inflamatoria, nos ayuda a detener la cascada de citoquinas proinflamatorias. Entonces, eso es número uno, modular la respuesta inflamatoria. Y segundo, nos ayuda a que el tejido endometriósico no siga creciendo, no siga proliferando. Entonces, realmente en estos dos aspectos tienen mucha evidencia. Y también entonces se ha encontrado que las mujeres con endometriosis se les debe estar revisando los niveles de vitamina D que estén por lo menos encima de 40. Súper importante. Es súper importante porque realmente cuando están debajo de 40, pues puede haber un déficit y no tener esta función en el organismo. Entonces, Isa, le mido a todas mis pacientes con endometriosis vitamina D. Sí, Evidencia. completamente recomendada. Perfecto. Y si la tienen menos de 40, suplemento. Suplementación y también igual mantener un buen consumo de alimentos fuente de vitamina D, como lo son el huevo, la leche principalmente, entre los lácteos, principalmente la leche y los pescados, el salmón, los champiñones también. Entonces, súper importante. Perfecto. En muchos aspectos, la vitamina D juega un papel muy importante. Y Alexia, la vitamina D en nuestra salud mental, ¿cómo influye? La disminución de la vitamina D tiene muy buena evidencia científica que altera el estado de ánimo, entre ellos está relacionada con síntomas depresivos. ¿Cuál es la recomendación en salud mental? Que las pacientes puedan salir a tomar el sol, ojalá antes de las 9 de la mañana, ojalá después de las 4 de la tarde, expuestas lo que más puedan a recibir ese sol, y también hacer ejercicios de meditación para conectarse con su cuerpo, para estar regulada también en toda esa parte emocional. Entonces, esa es una muy buena estrategia, unido a tener contacto con la naturaleza. La naturaleza es uno de los factores protectores que nosotros podemos tener en salud mental para subir nuestro ánimo, teniendo en cuenta que las mujeres con endometriosis tienden a tener ciertos esos episodios de baja autoestima, episodios de sintomatología depresiva y ansiosa. Entonces la recomendación es estos baños de sol, tomar baños de sol, unidos a estar en contacto con la vitamina N, que es vitamina naturaleza. Perfecto, súper. Además, pues recordemos que el baño de sol o este contacto con el sol es porque en nuestra piel se sintetiza la vitamina D. Yo creo que esa es la principal fuente. Está inactiva en la piel y por medio de los rayos ultravioleta llega y activa la vitamina D. Exactamente, entonces, y es la principal fuente de vitamina D, el sol, la exposición al sol.
Claro que los dermatólogos nos darán todas las indicaciones de que debe ser antes de las 9, después de las 4, pero se necesita para muchas funciones del cuerpo. Y para continuar hablando del abordaje nutricional en la paciente con endometriosis, yo quisiera saber, Isa, ¿qué nos puedes recomendar acerca del consumo de carnes y en específico de carnes rojas? Bueno, se ha encontrado que la disminución en el consumo de carnes rojas puede disminuir el dolor en las mujeres con endometriosis. Pasa que hay dos nutrientes importantes en las carnes rojas y que es que tienen un alto aporte de ácido araquidónico, que es un ácido graso poliinsaturado, específicamente el omega 6, que se encuentra en otros alimentos, pero la carne roja es fuente de él, y el ácido palmítico, que es una grasa saturada. Entonces, el ácido araquidónico que se ha encontrado, que puede aumentar la producción de una enzima que se llama aromatasa, y esa aromatasa hace que el tejido endometriósico produzca más estrógenos, ¿cierto? Y hacer pues que aumente ese tejido. Y también el ácido palmítico, la grasa saturada, se ha encontrado que se puede ligar a algunas células que hacen que por decirlo así, el medio las identifique como células infecciosas y esto va a ser una respuesta inflamatoria peor. Entonces, por estos dos aspectos, pues puede empeorar todo este tema inflamatorio. O sea que todas las grasas saturadas también podrían ocasionar esa respuesta autoinmune inflamatoria. Específicamente el ácido palmítico, que se encuentra en las carnes rojas, también en el aceite de palma, en el aceite de coco, en el aceite de soya, en los lácteos. Pero entonces realmente es más el balance, no es eliminar estos alimentos. Sí. La carne roja se recomienda que el consumo sea 2 veces por semana. ¿Y estos aceites? Y el aceite sí se sugiere realmente porque, por ejemplo, el aceite de palma, su principal ácido graso que tiene es el ácido palmítico. Entonces sugerimos que no. Por ejemplo, en aceite se sugiere más el aceite de oliva, el aceite de aguacate. También se puede utilizar mantequilla de vacas. Esta hace parte de los lácteos, derivados lácteos, pero es en porciones correctas. Entonces, realmente todo es cuestión de balance. Las carnes rojas también tienen algo y es que aportan hierro. Y cuando hay unas pérdidas de sangre altas por endometriosis, ocurre que tenemos que recuperar ese hierro, incluyendo alimentos fuente de hierro en nuestra alimentación. Y la carne roja es fuente de él. Entonces, realmente es más un equilibrio. Sí se sugieren más las carnes blancas, mayor consumo de pollo y pescado, y menor consumo de carnes rojas. Y más aún, carnes rojas ultraprocesadas. Sí. Todas las carnes frías, jamones, salchichas, salchichón, mortadela. Esas eliminarlas. Sí, porque aparte que vienen derivadas de la carne roja, pues ocurre que tienen un montón de aditivos alimentarios, tienen mucho aporte de sodio y que no tienen tanto impacto a nivel de la endometriosis, pero afectan en general la salud. Entonces, entre más evitemos las carnes ultraprocesadas, carnes frías, mejor. Isa, ¿y estas dietas antiinflamatorias en qué consisten? Se sugieren donde haya un mayor consumo de componentes que tengan más antioxidantes, más fibra. Las dietas antiinflamatorias consisten más que todo en eso, en aumentar el consumo de antioxidantes, de fibra y de que haya un equilibrio como entre todos los componentes. Y entonces, ¿qué antioxidantes nos recomiendas? Bueno, ¿cuáles son los antioxidantes? Están 3 vitaminas antioxidantes que son la vitamina C, la vitamina E y la vitamina A. ¿Cierto? Estas son estas 3 vitaminas. Y también hay minerales antioxidantes como el selenio. Sí. ¿Cierto? Entonces, se recomienda aumentar el consumo de estas vitaminas y también buscarlas, revisar los niveles en sangre de estas vitaminas. Perfecto, o sea, debemos suplementarlas también en endometriosis. Si está en déficit. Si no hay déficit de estas vitaminas, no hay necesidad de la suplementación y a partir de un consumo de alimentos fuente de estas vitaminas y mineral como el selenio, podemos cubrir estos requerimientos. ¿Y en qué alimentos podemos encontrar estas vitaminas y minerales? Entonces, la vitamina C se encuentra en la naranja, en la guayaba, se encuentra en el kiwi, en el pimentón, en el brócoli, en las fresas, en la papaya, ¿cierto? También la vitamina E se encuentra más que todo en el aguacate, en las semillas de girasol,
Ok. Principalmente esta sí no se encuentra tanto en los alimentos, muchas veces sí se sugiere suplementación. Perfecto. Y la vitamina A se encuentra en la zanahoria, en el pimentón, se encuentra en las vísceras como el hígado, Ok. en la carne de res también hay vitamina A, pero entonces es cuestión como de tener Un un balance. balance entre todo esto. Y la vitamina, me está faltando El una. selenio. El selenio se encuentra en los frutos secos principalmente, en las nueces, en las almendras, en los pistachos, en los marañones. Está también en las leguminosas, frijoles, lentejas y garbanzos. Es que en definitiva, Tener un balance entre todos los alimentos y por eso muchas veces sugerimos la atención nutricional individualizada, de acuerdo. porque allí es A donde eso vamos a iba. detectar, o sea, Ujú. allí es donde una nutricionista o un nutricionista te va a diseñar un plan estructurado a tus necesidades y uno siempre en la consulta pregunta cómo te estás alimentando, cómo está tu desayuno, tus entrecomidas, tu almuerzo, tu cena y según esto harán modificaciones, se sugieren las porciones correctas, Eso es muy importante, algo personalizado. así Es es. que definitivamente todo a la medida y a las necesidades de cada paciente. Bueno, definitivamente todas esas recomendaciones que nos das, Isa, son para ayudar a manejar el tema de inflamación, para modular la producción y la respuesta a estrógenos, que nos va a ayudar a manejar el dolor. Pero el dolor en la endometriosis es un dolor severo, ¿cierto? Recordemos que no hay una relación directa en la severidad de la enfermedad y el grado de enfermedad que se encuentra, por ejemplo, en cirugía, ¿cierto? Hay pacientes que tienen una endometriosis superficial o endometriosis que no invade de manera fuerte otros órganos y tienen muchísimos síntomas, pero hay otras pacientes que tienen una invasión de órganos importante y no hacen tantos síntomas. Además, tenemos que tener en cuenta que el dolor en la endometriosis tiene que ver con la parte nociceptiva, que se da por todo este tema de inflamación, de daño de órganos. Tiene que ver también con la parte de los nervios, ¿cierto? Estos nervios pueden verse comprometidos por la endometriosis y puede haber este dolor de origen neuropático. Además que los nervios sufren y se ponen como hipersensibles, ¿cierto? Entonces estas pacientes empiezan a sentir como dolor incluso muchas cosas que en otras pacientes no serían dolorosas en su pelvis. Y también tiene que ver el dolor inflamatorio por toda esa inflamación que se da en la pelvis que afecta, así no haya nódulos de endometriosis en intestino o en vejiga, todo ese entorno inflamatorio hace que nos duela el intestino, la vejiga, el estómago, etc. Entonces el manejo del dolor se vuelve un pilar del manejo de endometriosis, así como el manejo de la parte nutricional. Yo quisiera, Alexia, que nos hablaras un poquito de cómo podemos ayudar a nuestras pacientes con endometriosis para manejar el dolor. Bueno, el dolor tiene un componente netamente psicológico, pero también está relacionado con los pensamientos primarios o las distorsiones cognitivas que podamos tener de base. Entonces es muy importante que para el manejo del dolor utilizamos técnicas cognitivo-conductuales como la técnica de la relajación, técnica de la respiración y la técnica de la imaginería. Como hablamos que el dolor es tipo cólico, que además es un dolor crónico, la recomendación es cuando aparezca ese dolor, hagamos técnicas de relajación. Algo tan sencillo como inhalen, contengan y exhalen por 3 momentos, 5 ciclos aproximadamente. Entonces estas técnicas conductuales de la respiración en este momento nos ayuda a controlar el dolor. Adicional a eso les hablaba de la técnica de la imaginería. ¿En qué consiste esto? Son técnicas conductuales que me intentan poner un poco la mente en blanco. Entonces vamos a imaginarnos un lugar que me genere bienestar, que me genere calma. Por ejemplo, normalmente les recomiendo a mis pacientes que piensen en el último momento que estuvieron en la playa, con la familia o en medio de la naturaleza, y cuando esté apareciendo el dolor tipo cólico, nos ayudamos con técnicas de relajación, con técnicas de imaginación para que la sensación del dolor sea menor. Eliminarla va a ser imposible, pero si yo tengo una disminución del dolor, la percepción va a ser mucho mejor relacionada a lo que estoy viviendo y por ende voy a tener control. El cólico va a estar, el dolor va a estar, pero si yo manejo mi dolor, puedo tener una sensación de bienestar un poco mayor. Es que ahí te quería preguntar algo, Carla. O sea, desde la parte médica, nosotros también intentamos manejar el dolor con antiinflamatorios, con medicación, ¿cierto? Pero
Ahorita fuera de cámaras hablábamos algo que me gusta, me parece lindo, y es que es en la medida que yo acepte mi diagnóstico, puedo tener mejor relación con la enfermedad y eso me ayudaría también en el manejo del dolor. Sí, claro, la idea fundamental es aceptar que tenemos un dolor, que ese dolor es incapacitante, que además el dolor es crónico, que el dolor va a ser mes a mes y que se pueda también adaptar a su vida cotidiana, ¿cierto? Para que esta mujer no se empiece a aislar y si se aísla, pueden haber entonces esos episodios depresivos y empieza a tener esa sensación de no querer vivir más. Entonces, una sensación y una emoción me conecta también con esa unión del cuerpo de esa mujer que también está sufriendo y además esta palabra es muy bonita, está padeciendo ese dolor. Sí, definitivamente para el manejo de dolor y de la paciente con endometriosis tenemos que integrar todo, tenemos que integrar todo. Por eso cuando van a nuestra consulta pacientes con diagnóstico de endometriosis, sí, claro que desde la parte médica tratamos de hacerlo mejor, pero tenemos unas herramientas que tenemos que utilizar porque mientras más hagamos, yo siento que mejor podemos controlar y podemos mejorar esa calidad de vida de la paciente. Bueno, me encanta esto que hemos conversado, pero para ir cerrando, quisiera que Isa nos dieras unas recomendaciones o tips para nuestras pacientes con endometriosis. Bueno, duro. Entonces, ve, entre cosas importantes, aumentar el consumo de fibra. El consumo de fibra indispensable que se encuentra principalmente en las frutas y las verduras. Hay una recomendación que sea 5 porciones entre frutas y verduras, por ejemplo, comerte 2 frutas en el día y 3 verduras en la ensalada del almuerzo, ¿no es cierto? Y también la fibra se encuentra en alimentos integrales como el arroz integral, la quinoa, está también en, por ejemplo, un pan de masa madre integral, o sea, aumentar el consumo de alimentos integrales. También la fibra se encuentra en las leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos, en la avena. Todo esto, en general, aumentar el consumo de fibra. También no mencioné ahora, pero hay unas especias antiinflamatorias como la cúrcuma, el jengibre, el ajo, la pimienta negra, tiene también la canela. El aumento del consumo de estas especias también se ha encontrado que puede generar un ambiente antiinflamatorio. Maravilloso. Bueno, también una buena relación de consumo de carnes, como ahorita lo mencionamos, entonces consumo de carnes rojas 2 veces a la semana. El resto a la semana serían carnes blancas entre pollo y pescado. Y también en general, también aumentar el consumo de alimentos fuente de omega 3 que se encuentran en el salmón, en las nueces, en las almendras, en los frutos secos. Y también en el aceite de oliva hay una pequeña proporción de omega 3. Pero este también es un ácido graso monoinsaturado que es muy antiinflamatorio en el cuerpo. También podemos encontrar que pues la asistencia a la consulta nutricional es una recomendación. Pues realmente acá yo estoy dando unas recomendaciones muy generalizadas, muy generales, pero realmente la individualización de un plan nutricional nos va a ayudar a que se consuma las grasas correctamente en las porciones correctas, las proteínas, los carbohidratos. O sea, va a haber como alguna individualización según lo que uno encuentre a partir del peso, de su composición corporal, de su estilo de vida. Claro. Y también el consumo de agua. El consumo de agua, la hidratación en general es importante, principalmente como esas recomendaciones. No, excelente, excelente, me encanta. Y claro, o sea, la paciente con endometriosis debe asistir a la consulta nutricional. Eso no tiene pues discusión alguna. Muchas gracias. Y doctora Alexia, regálanos por favor unos tips para el manejo del dolor, para la salud mental, cuidar esa salud mental cuando tenemos endometriosis. Hay un aspecto fundamental y es la disminución significativa del estrés. Es muy complejo en nuestra vida cotidiana decir bájale al estrés, pero realmente la evidencia nos ha demostrado que con episodios grandes de estrés pues aumenta el dolor y la sensación de malestar.
Para eso entonces, empezar a hacer un hobby, un deporte, algo que les ayude a estar en contacto con la naturaleza, tener círculo de mujeres, grupos de apoyo, poder hablar del dolor, poder hablar de la enfermedad, es un aspecto fundamental y para eso entonces la recomendación fundamental es asistir a psicoterapia de manera regular para poder trabajar toda esa sensación del cuerpo, la relación con lo femenino además, que nos implica tanto dolor y poder reconciliarse por último con esa sensación que se está viviendo. Sí, qué bonito, qué bonito. O sea, también cuando tenemos endometriosis, vital asistir a nuestra consulta con psicología. Doctoras, unas grandes mujeres, unas hermosas mujeres que admiro muchísimo, excelentes profesionales. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos espacios que estamos abriendo para conversar con los que más saben de los temas, para que hagamos un círculo y aprendamos cada vez más de endometriosis, para que visibilicemos la enfermedad, ¿cierto? Para que todo el mundo se sensibilice y sepa que ese dolor que la paciente aqueja sí es real, ¿cierto? Para que abramos nuestra mente y comprendamos que el dolor y todos los síntomas de la endometriosis posiblemente no solo los puede manejar el médico, sino que vamos a necesitar el tratamiento multidisciplinario. De verdad, muchísimas gracias. A ti, gracias, Dur, por la invitación. Mil gracias, muchas gracias.